loco se enamoró. Era aquel niño problema, pero tu amor. Bueno, ¿qué te pareció Natura Vitae, Gelia? Lo poquito que escuché me gusta. En general me gusta mucho el rock en español. Claro, es divino. Es algo que me gusta mucho. Fíjate que esa canción se llama Me Salvaste. Y fíjate que ad hoc con lo que estamos platicando. ¿Cómo es que de pronto tú decides que vas a hacer servicio desinteresado? ¿Cómo es que tú entras en eso? ¿Qué es servicio desinteresado? ¿De qué te salvó? ¿De qué me salvó? ¿O qué, a quién salvaste? Son un montón de preguntas. Bueno, empecemos por la primera, que es cómo me involucré. Bueno, el servicio desinteresado que yo ofrezco está en el marco de una tradición hinduista. Y cuando me incorporé a esta escuela de meditación, Claro. una de las prácticas espirituales es el servicio desinteresado, que tiene como nombre en sánscrito seva. Oh, Es seva o servicio desinteresado. Y la verdad es que me involucré, te voy a ser honesta, sin pensarlo antes. No, nunca me di cuenta que era lo que estaba yo haciendo. no sabías que No sabía. bueno, aquí estoy haciendo quién sé qué cosa. Sí, cuando la primera vez que llegué al lugar donde meditamos, me acuerdo que había unas personas que estaban bajando unas sillas por la escalera, Claro. porque era una celebración y había mucha gente, entonces ya las salas estaban completamente llenas, Claro. y se estaba poniendo en ese entonces unas sillas en el lobby, a la mera entrada. Y entonces vi a las personas que iban bajando las sillas, y la verdad es que me ofrecía cargar sillas y a ponerlas. Y esa fue la primera vez que entré al edificio donde ahora tengo ya 20 años participando y practicando. Wow, 20 años. Sí, llevando a cabo mis prácticas espirituales. Entonces, eso fue algo que realmente me pareció natural, ¿no? Hacer algo en ese momento, ¿no? Y después me involucré, por ejemplo, en un servicio que era pasar unas lecciones de un curso por correspondencia, ¿no? En ese entonces, en una computadora de las viejitas, ¿no? Que tenía sus foquitos así verdes, una pantalla rarísima y unos F1, F2 y F quién sabe qué, ¿no? Entonces, pues ahí estaba yo pasándolas. Y la verdad es que era muy rico. Claro. Yo llegaba y hacía eso, y era muy impresionante. Cuando terminaba, el estado en el que yo me encontraba era completamente diferente. Llegabas acelerada, te sentabas en tu computadora, escribías, y de pronto mágicamente estabas en otra cosa. Sí, ¿Te salvaste? sí, y otras muchas personas se han de haber salvado de mi mal humor, ¿verdad? Porque me lo deshacía, ¿no? Sí, salía de ti y se acababa. Se iba, ¿no? Wow. Y entonces, cuando terminaba de ofrecer este servicio desinteresado, la verdad es que me encontraba en un estado sabroso, rico, tranquila, relajada, ¿sabes? Ay, me parecía súper maravilloso. Refrescante, ¿no? Sí, Claro, refrescante, maravilloso. claro, ¿no? Y entonces, eso es una de mis prácticas espirituales, el servicio desinteresado, pero también la meditación, Claro. también el canto, por ejemplo, son exactamente Canta prácticas precioso. La vamos a traer solo para que cante para ti. Y entonces, también una y otra de las prácticas espirituales, yo sentía que empezaban a hacer un cambio interno. Había algo que ya no estaba definitivamente igual. Entonces, me sentía yo bien y lo que quería yo era eso, sentirme mejor y bien. Entonces, regresaba y volvía, ¿no?, a ofrecer un servicio cada vez mayor, más tiempo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 horas, etcétera, hasta que finalmente ofrecí un servicio desinteresado de tiempo completo en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, en un ashram en el estado de Nueva York,
Y fue lo que hice, concentrarme 8 horas diarias, al menos, en esta práctica espiritual que es el ofrecimiento de servicio desinteresado. Pero realmente tu servicio desinteresado lo has hecho dentro de este camino espiritual y fuera. Sí. Y en ambos casos, ¿el enriquecimiento es el mismo? Vaya, me parece que hay un enriquecimiento, sí, en ambos. Si tú ofreces un voluntariado, por ejemplo, ¿no? Yo hice un voluntariado, te Claro, comentaba un claro. poquitito antes, hice un Así es. voluntariado. Que ya nos vendrá a contar de ese, que quiero que te lo cuente todo. Todo. Sí. Pero si pienso, yo hice un voluntariado en VIH-Sida y sexualidad durante 4 años, a principios de los 90. Y claro, era algo que yo me parecía absolutamente necesario hacer en ese momento, Claro. por la situación del VIH-Sida en México, entre los jóvenes, en las mujeres específicamente, etcétera. Claro. Y eso fue antes de meditar y de toda esta experiencia de Seva. Pero me parecía que era algo que yo requería hacer, Claro. porque me parecía que había una responsabilidad que yo debería tomar con respecto a esto. Y entonces empecé a hacerlo. También tenía yo un programa de radio en el cual yo coordinaba, bueno, yo era la presentadora, ¿no? Y también tenía que ver con sexualidad en general, ¿no? Porque era producido por el Consejo Nacional de Población. Y era un programa dirigido a los jóvenes del área metropolitana. Pero de la ese Ciudad ya de no era un México. servicio. Ese no, ese yo cobraba por eso. Ujú. Y la otra parte era, sí, este voluntariado en Exacto. VIH, SIDA y sexualidad. Pero claro, las dos cosas tenían muchísimo que ver, ¿no? Porque pues me alimentaba muchísimo de ambos lugares, ¿no? Entonces, bueno, eso fue una cosa. Pero ahora cuando yo empiezo a ofrecer el servicio desinteresado, sí hay otra cosa más allá. Porque es trabajar esa parte en la cual uno puede decir, yo ofrezco algo sin esperar nada a cambio. ¿Cómo está eso? ¿Cómo le hago para realmente, honestamente, Sí. ofrecer algo y no mantener un hilito así para que después me digas gracias o me... Y digo, no, por lo me menos me regales pongas una algo, estrellita. sí, o me Y digas, que me lo bravo. hiciste, ¿no? Claro. No. Guau. ¿Cómo? ¿No? Sí. ¿Cómo ¿Qué cosa? ejercer eso? Sí. Es ejercitar, ofrecer algo del corazón Wow. sin ningún hilito para después, ¿no? Sin de veras, sin esperar ninguna recompensa. ¿Por qué? Porque ofrecerlo en sí es la recompensa. ¿No te parece? No sé. Tienes que contárnoslo todo para que nos conectemos con esto maravilloso. Ella también ha ofrecido servicios desinteresados durante muchos años. Pero no hablamos de mí, queridos. Entonces, eso creo que es una de las cosas más importantes, ¿no? ¿Cómo entonces puedo ejercitar esto? Ofrezco sin necesidad de decir, espero algo a cambio. No, dejo ir. Eso también tiene que ver con la libertad, el desapego, ¿no? Claro. El rendirse y la Está humildad. O sea que hemos venido, ¿no? Sí, acumulando las Acumulando una virtudes. cosa tras otra. Ujú. Helia, Dime. a mí me gusta mucho cómo platicas. Y que platiques estas experiencias maravillosas. ¿Es cierto? En el camino de servicio desinteresado de Helia hemos pasado muchísimas personas a su lado, a quien nos ha formado. Déjame decirte un detalle maravilloso. Cuando yo empiezo a hacer un servicio desinteresado con Helia, que es cierto, necesitas ofrecerlo del corazón porque rompes con un montón de miedos. Quiero recordarte aquel detalle cuando yo llego, y te acuerdas que ella estaba en aquella máquina grandísima y durísima y escribía, y de pronto me dijo, siéntate a escribir, déjame te cuento de regreso. Vamos a un pequeño corte.